Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Por qué las calles están tan vacías ahí donde estás? Bueno, yo les voy a contar por qué. No lo van a poder creer. No lo van a poder creer por qué. ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual acá la gente no hay mucho movimiento en esta ciudad, siendo una ciudad no muy chiquitita, no es un pueblito, es una ciudad de 20.000 habitantes? El principal motivo por el cual no vas a encontrar las calles vacías acá es porque la gente está trabajando, está haciendo algo, está produciendo. Eso es lo que tenemos que entender también de por qué cuando vamos a un lugar, sí, teniendo en cuenta también que no es un lugar turístico, ¿no? Porque si ves movimiento es porque o es turístico, la gente está de ocio, está paseando, está conociendo y demás, o trabaja freelance como es el caso mío, ¿no? Que soy músico. Entonces, por eso es que las calles están, ¿ven? Silencio total. Nadie. Nada. Por eso uno anda tranquilo. Ahora, si voy al centro va a haber 3 o 4 personas que son las que se mueven ahí en el centro, que trabajan ahí, o ya sea en los bares, en los bancos, ¿no? Gente que circula o que sale por ahí en el centro. Pero, en general, el motivo principal es porque la gente se encuentra trabajando. ¿Y qué pasa? El que no se encuentra trabajando, que es el resto de la gente mayor, la gente, los jubilados, los pensionados, esa gente está en la casa. Está en la casa porque aparte hace frío, estamos en invierno y tenemos que entender que no todos salen afuera. Ahora hay un poco de sol y bueno, quizás salga alguno. Pero el horario que salen es más a la tarde, al pomerillo, como le dicen acá, tipo 3, 4 de la tarde, donde salen a tomar un poco de sol, a charlar, a tomar un café y demás. Voy a cruzar acá. Esta es una avenida media grande que, bueno, hay algo de movimiento, no es que no anda nadie en la calle, no es que no anda nadie, anda gente. Pero bueno, es muy poca la gente que vas a ver, no hay mucho movimiento acá, o vas a ver las calles vacías, ¿no? Mira, si muestro acá, vas a ver que no anda prácticamente nadie, salvo yo, que estoy haciendo trabajo freelance y por eso estoy en horario laboral común de cualquier trabajador, estoy en la calle. Entonces, el principal motivo es porque la gente está trabajando. Acá van a ver tipo 6 de la tarde, ahí donde empieza el movimiento, o también a las 8 de la mañana, donde se empieza a mover la gente, ¿no? Porque va al trabajo. Es el movimiento que hacen de ir al trabajo y volver. Otro dato importante, otro dato no menor, es que los comercios, como los negocios pequeños, los kioscos, algún bar pequeñito también, ¿no? Que sea muy pequeño, así de barrio, cierran y continúan a la tarde. O sea, abren a la mañana, cierran al mediodía y continúan a más o menos 3:30 de la tarde, que es cuando abre generalmente estos locales, los kioscos y demás, los tabaqui. Esto es muy común en las provincias argentinas, es muy común, ya que, bueno, de donde soy yo, General Pico, en La Pampa, es así, no así en las ciudades grandes como puede ser Buenos Aires y todo eso, ¿no? Ahí donde la gente labura de corrido, trabaja de corrido en todos estos, en kioscos y demás. El trabajo es de corrido, arrancan a la mañana y terminan tipo 6 de la tarde, ¿no? En el caso de acá, cierran al mediodía, vuelven a abrir 3:30 de la tarde hasta las 7:30, algunos hasta las 8 de la noche pueden tener abierto. Lo que les muestro yo es la tranquilidad que hay acá. Ahí viene un auto, me meto acá porque si no, estoy caminando por el medio de la calle. Algún auto circula, algunas personas circulan, pero son los menos. Es como te digo, no es porque la ciudad esté abandonada, ni mucho menos, es porque la gente está trabajando, ¿no? Bueno, les muestro un poquito cómo es la zona, acá, para que vean lo que veo yo cuando estoy caminando ahora y no me vean solo a mí, la tranquilidad. De esto es lo que les hablo siempre cuando les digo tranquilidad, calidad de vida y demás, ¿no? Si tuviese un trabajo normal, estaría trabajando, ¿no? Y saldría a las 6 de la tarde y podés hacer como hacen acá, ir a tomar un café, ir a tomar hacer el aperitivo acá, juntarte con amigos,
Bueno, muy tranquilos de la zona. Me voy a ir arrimando lo que es un poco más, donde hay un poco más, ponerle de movimiento que la zona céntrica, ¿no? Es una avenida de una ciudad donde cruzan, acá cerca, como les dije, está Alessandria, la ciudad de Alessandria, que es más grande. Estamos a 1 hora y media de Torino, a 1 hora y media de Génova, ya 2 horas de Milán. Y acá hay mucho tráfico, digamos, bueno, mucho no, hay tráfico que pasan para Alessandria por esta calle que vamos a cruzar ahora, que digamos no es gente de acá, del lugar de Valencia, sino que gente que está en tránsito. Gente que está en tránsito y bueno, vamos a ir para allá. Entonces, cuando te digan que la gente está emigrando, que se está yendo toda Italia, bueno, hay casos. Inmigración hay en todos los países, te cuento, acá hay inmigración en todos los países de Europa. Hay movimiento migratorio y cada vez hay más, es bastante descomunal. El tema que molesta acá, bueno, siempre es el del inmigrante ilegal que viene y se aprovecha del Estado y tiene beneficios y bueno, jode al que trabaja, al que contribuye. Pero lo que les quiero decir es que los italianos no es que se están yendo en masa de Italia y por eso van a encontrar ciudades vacías, no. Lo que está vacío porque son pueblos pequeños, donde antiguamente se trabajaba en lo que es el campo, se trabajaba en la agricultura, no es que la gente ahora se está yendo en masa por ahí ni nada por el estilo. Es porque antes la gente trabajaba en el campo, trabajaba en la agricultura, en esos pueblos y donde tenían más vida. Lo que quiere decir que ahora cambió esa época y los jóvenes ya no quieren, no van a trabajar en el campo. Si bien hay menos trabajo en el campo por las tecnologías, los jóvenes también han cambiado de parecer, hacen otra cosa, ya estudian y por eso cuando van a estudiar, ¿dónde van? A las universidades. ¿Y dónde están las universidades? Bueno, en las ciudades grandes, ¿no? En todos los países del mundo pasa lo mismo, que la gente emigra desde las ciudades o los lugares más pequeños, más alejados, hacia las grandes ciudades. Pasa en todos lados, pasa en Estados Unidos y pasa acá en Italia también. No es algo que las ciudades se están despoblando porque la gente se va. Y algo muy común también es que cada uno busca su propio bienestar y eso va a depender si querés probar suerte en un lugar donde vos estés mejor, ¿no? Claramente uno va a ir donde esté mejor, donde se sienta mejor y donde tenga más posibilidades en base a lo que uno crea, lo que uno piensa. Así como yo me vine en busca de algo nuevo, de algo que no tenía allá en Argentina y lo conseguí acá en Italia, lo estoy consiguiendo acá en Italia, que es trabajar de músico. Allá lo hacía también, ¿no? Pero acá de manera freelance. Allá tocaba en una orquesta sinfónica y yo quería ser músico freelance, por lo tanto eso lo encontré acá en Italia, ¿no? Italia me dio eso que no me dio Argentina, pero bueno, también depende del entorno y depende de uno mismo. Eso es lo que digo siempre en mis videos también, claro, ¿no? Cada uno su experiencia, un mundo aparte. No es que se están despoblando la ciudad del sur, ya muchos años que está pasando, en realidad, que emigran los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya no trabajan la tierra, como les decía, entonces emigran para estudiar, se van a ciudades más grandes para estudiar y ya quedan ahí. Eso es natural, eso va a pasar siempre. Se quedan ahí en las ciudades grandes o se van a desarrollar su profesión a otro país donde tengan lugar, ¿no? Esto es lo que pasa con los pequeños pueblos del sur de Italia generalmente, y siempre va a haber menos posibilidades y menos población porque la gente que quedó son los ancianos y que también se van muriendo y por eso va quedando más despoblado el sur. Pero no es que hay una inmigración masiva y que se van de Italia en general. No está pasando eso, porque a Italia yo sé que hay muchos argentinos, españoles, alemanes, hay de todo. Acá he conocido un montón de gente de diferentes lugares que viene a vivir a Italia, que emigró a Italia. Por lo tanto, esa gente, si vos me decís un alemán, ¿qué hace un alemán acá? Si Alemania supuestamente
tiene mejores, supuestamente no, tiene mejores sueldos. Bueno, esa persona encontró una mejor vida, encontró un mejor sueldo, un mejor trabajo acá en Italia y no en Alemania. Entonces, tampoco eso de decir me voy a Dinamarca que pagan más porque voy a estar mejor. No es así. Y esto lo digo en mis videos, ¿no? Cada uno va a estar mejor donde uno se sienta mejor, no donde paguen más un determinado sueldo o cosa, porque cada experiencia es una experiencia y tu realidad no es la realidad de todo el mundo o la realidad real. Para el que quiera venir a Italia, que venga; el que quiera ir a España, que vaya a España. Muchos dicen que Italia es una cosa, es otra. Hay muchos que bardean a Italia y siguen viviendo en Italia, o sea, algo de rédito deben tener porque si no se hubiesen ido allá directamente. Así que saquen sus propias conclusiones y verán. Y ya hablando de despoblación, hablando de abandono, sí hay una parte acá en la ciudad, sí hay una parte que es la parte antigua de esta ciudad, de Valencia, que está bastante abandonada, sí, por cierto, pero bueno, se ve que la gente se movió de la parte antigua a la parte más nueva de la ciudad y por eso quedó medio desolada esa zona, o no sé qué habrá pasado. Eso otro día podría mostrarles ahí toda la parte antigua que está bastante desolada, y también voy a averiguar por qué está así esa parte, porque fea no es, pero está bastante venida menos y descuidada, entonces algún motivo debe tener, y eso lo voy a preguntar a ver qué me dice la gente de acá de por qué está bastante despoblada esa parte, esa zona, que es una zona linda, pero bueno, al estar abandonada ya no se vuelve tan linda, ¿no? Cuando veas mucho movimiento en una ciudad más grande es porque es turística, es una ciudad turística, por lo tanto va a haber más movimiento, ¿no? Esto no es una ciudad turística y la gente está trabajando. Esa es la razón, ¿no?, por la cual están todas las calles vacías prácticamente. No es un pueblo abandonado, ustedes ven que está lleno de autos estacionados y eso es de gente que vive acá. Un montón de autos y nuevos, ¿no? Por eso que ven un montón de autos estacionados, porque la gente está trabajando, o está en su casa, está trabajando, no anda en la calle. Esto lo van a ver en países más, en ciudades grandes, ciudades turísticas, o también en lugares más pobres, ¿no? La gente en los países más pobres, en las ciudades más pobres, anda la gente todo el tiempo en la calle, música, parece que hay alegría, pero bueno, eso pasa en los países más pobres. Si bien Italia no es uno de los países más ricos del mundo, pero la gente trabaja. Acá hay una cultura de laburo muy importante, que son esas personas que han emigrado también a Argentina, son las que han transmitido, ¿no?, esa cultura del trabajo, y se nota. Acá el italiano es muy laburador, muy trabajador, es una persona que incluso hay veces que te diría bastante fanáticos del trabajo, ¿no? Ellos piensan en trabajar, producir. Por eso es que en Argentina, cuando han emigrado en su época, también han llevado ese pensamiento para allá. Después, bueno, se desvirtuó todo, pero es eso básicamente, y es como son acá los tanos, como son los italianos con el tema de trabajo, son muy laburadores. Bueno, espero que les haya gustado el video, el pequeño paseo acá por esta parte de la ciudad de Valencia. Acá tenemos una fuente ahí en el medio, ¿ven? Una fuente de agua. Acá un barrio lindo, donde hay veredas de adoquines bastante grandes. Bueno, algunos condominios y todo eso. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para que no lo hicieron. Si les gustó, le pueden dar un like, compartirlo con alguien que le pueda llegar a interesar mi contenido y de este canal, claro que sí. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.